Muy buenas tardes, amigas y amigos. Señor licenciado Gabino Cue Monteagudo, gobernador del estado de Oaxaca, muchas gracias por su hospitalidad. Señor Javier Viteri, director de Iberdrola Renovables, muchas gracias y bienvenido a México. Ingeniero Gustavo Fernández, director general del Grupo de Actividades de Construcción y Servicios ACS, también bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Magistrado Alberto Lagunas, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Diputada Leticia Álvarez, representante del Congreso. Licenciado Gustavo Marín, presidente municipal de Santo Domingo Ingenio. Muchas gracias, don Gustavo, por su hospitalidad. Saludos a todas las amigas y los amigos de Santo Domingo Ingenio también. Muy estimado don Ezequiel Menjueiro Velázquez, coordinador regional del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Por favor, transmita nuestro saludo a don Víctor Fuentes y a todos los trabajadores de CFE. General Alberto Martínez Herrera, comandante de la 8ª Región Militar. Amigas y amigos, muy buenas tardes. Me gusta mucho, la verdad, venir al Istmo de Tehuantepec y particularmente a temas que tienen que ver con la energía renovable, la energía eólica, de la cual soy pues un apasionado. Y la verdad, si tan solo inaugurar un campo de energía eólica es razón más que suficiente para venir aquí al Istmo de Tehuantepec, pues qué lástima que como ya tenemos muy pocos días de trabajo en la presidencia de la República, pues ahora todos mis eventos tienen que ser de a 3x1 o de a 4x1, ¿no? Así que hoy vamos a inaugurar 3 campos de energía eólica, 2 en este evento. Hoy estamos al 2x1 precisamente aquí en Santo Domingo Ingenio, y posteriormente iré a inaugurar otro más, con lo cual hoy sumamos casi 300 megawatts de capacidad instalada de energía renovable, energía del viento. Y antes de entrar en materia, quiero externar a nombre del pueblo y del gobierno de México nuestras condolencias sinceras y también nuestro pésame al pueblo y al gobierno de los Estados Unidos fundamentalmente y de otros países por las pérdidas de vida, la pérdida de vidas humanas a consecuencia del huracán Sandy, que en estos precisos momentos sigue azotando la costa este de Estados Unidos. Un huracán, por cierto, que también a su paso por el Caribe dañó a varios de nuestros países hermanos en el Caribe, entre ellos Cuba, Dominicana y otros, Haití mismo. A ellos también nuestras condolencias y nuestra solidaridad. Sabemos los mexicanos lo que significa una tragedia natural. Aquí mismo en el Istmo se han sufrido el paso de huracanes. La Comisión Federal de Electricidad, por cierto, ha logrado reponer en tiempo récord el servicio de energía eléctrica cuando estas tragedias ocurren. Hoy en este momento se calcula que hay más de 8 millones de gentes sin servicio de electricidad en los Estados Unidos. Así que nuestras condolencias al presidente Barack Obama y la solidaridad del pueblo mexicano para con los norteamericanos que están sufriendo, también algunos canadienses y quienes han sufrido al paso del huracán Sandy en el Istmo de Tehuantepec. Y eso me lleva a una reflexión, amigas y amigos, que tiene que ver con lo que hacemos el día de hoy. ¿Cómo es posible que un huracán esté inundando la ciudad de Nueva York? ¿Cómo es posible que esa ciudad de los rascacielos, que está en términos meteorológicos más bien habituada a la nieve, esté ahora sufriendo los embates de un huracán, donde mucha gente nunca los había visto ni vivido? ¿Cómo es posible que sus calles, tan impresionantes y recordadas por millones y millones de seres humanos a través del cine, la televisión, ahora tengan inundaciones de 2, 3 y hasta 4 metros de altura? Se calcula que han muerto por lo menos, dicen que 30 personas, seguramente habrán sido mucho más. Es una tragedia que lamentamos en aquella ciudad. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué una ciudad que no recibía huracanes ahora recibe huracanes como si estuviera en el Caribe? ¿Y por qué en México el año pasado fue el año de la peor sequía que hayamos tenido en la historia? ¿Por qué Nueva York está inundado ahora y el estado de Texas también tuvo la peor sequía en 180 años?
La respuesta, amigas y amigos, es clara y contundente. Porque el clima está cambiando. Eso es exactamente lo que significa el cambio climático. El clima está cambiando. Es lamentable, sin embargo, que muchos representantes, legisladores en la propia Unión Americana, a pesar de la tragedia que está sufriendo cada vez más frecuentemente su pueblo, primero con el huracán Katrina, por ejemplo, ahora con el huracán Sandy en Nueva York mismo, no acepten la realidad a nuestros ojos vista del cambio climático. Podremos tener diferencias acerca de por qué razón cambia el clima, pero el hecho es que hay un fenómeno de cambio climático que está afectando a la humanidad. Y la razón más probable, la que nos ha dicho la ciencia y los científicos más destacados del mundo, entre ellos varios premios Nobel y uno mexicano, por cierto, el doctor Mario Molina, es que es, entre otras cosas, la acción del hombre lo que está provocando el cambio de clima. Desde cuando tiramos un árbol o encendemos un coche o arrancamos una fábrica, estamos alterando precisamente la atmósfera. ¿De qué manera? A partir de que vino la revolución industrial, las fábricas, los automóviles, etcétera, empezamos a emitir mucho más humo que nunca los seres humanos. Empezamos a emitir más dióxido de carbono a la atmósfera. ¿Y eso qué provocó? Este humo que se va a la atmósfera, este dióxido de carbono, cuando llega a determinada altura, allá más o menos por donde se tiró aquel hombre el otro día, en paracaídas, otra cosa también impresionante, ahí se acumula y provoca el llamado efecto invernadero. ¿Qué significa eso? Que antes de que hubiera esa capa, o una capa más delgada entonces, los rayos del sol entraban a la Tierra y el calor, sin embargo, la Tierra lo reflejaba como si fuera un espejo, lo rebotaba a la atmósfera y allá se regulaba así la temperatura de la Tierra. Ahora pasa lo mismo, solo que el calor cuando rebota no todo sale porque parte se está atorando en esas capas de carbono. Es como si a la Tierra se le hubiera puesto un suéter, un abrigo, y eso evita que el calor salga y eso está aumentando la temperatura de la Tierra. Eso se llama el calentamiento global. Y ese calentamiento global altera el clima, entre otras cosas altera la formación de los huracanes. ¿Por qué razón? Las amas de casa, por ejemplo, o todos deberíamos tener esta observación sencilla. Me dirán, no es lo mismo calentar una olla de agua fría que una olla de agua tibia. ¿Por qué? Porque la que hierve primero, ¿cuál es? El agua tibia, ¿no? Y lo mismo pasa con el agua y lo mismo pasa con el aire. Cuando la temperatura promedio del agua o del aire es más alta, es más caliente, se evapora más rápido el agua o se mueve más rápido el viento. Eso altera el clima, eso hace que llueva más o menos fuerte, eso hace que se cambie el clima y que llueva donde antes no llovía y pasen huracanes donde antes no pasaban, o bien que haya sequías que no se habían visto. Ese es el cambio climático. ¿Y qué podemos hacer los seres humanos para evitar que eso se constituya, como estoy seguro que ya es, una de las amenazas más grandes para la humanidad en este siglo y el próximo? Lo que debemos hacer es tratar de seguir generando comodidad, confort en nuestras vidas, progreso, empleos, etcétera, pero alterando lo menos posible la atmósfera. No podemos dejar de consumir electricidad, no podemos dejar de prender la luz en nuestras casas, no podemos parar las fábricas, no podemos dejar de ver televisión o de usar computadora o teléfono. Pero sí podemos generar electricidad quemando menos humo, quemando menos petróleo, menos gas, menos gasolina. Y para eso es fundamental la energía renovable. Generar electricidad así como se está generando a mis espaldas, sin echar humo. Ese es el camino del desarrollo sustentable, esa es la importancia de la energía renovable. Y México se ha comprometido a reducir por lo menos en 50 millones de toneladas para este año sus emisiones de efecto invernadero respecto de la tendencia que traíamos, es decir, estamos frenando esas emisiones. No quiere decir que ya no emitamos o que sigamos emitiendo más, pero vamos reduciendo la manera en que emitimos dióxido de carbono. Y por eso es tan importante para la humanidad
y para los mexicanos, que somos una parte importante de la humanidad, somos el 12º país más poblado del mundo, que se impulsen proyectos de desarrollo verde, de crecimiento verde, proyectos de energía renovable como el que hoy, o los que hoy estamos inaugurando. Además, amigas y amigos, son proyectos muy importantes también para el Istmo. ¿Por qué razón? Porque como sabemos, con estas plantas, la Oaxaca 1 y la Venta 3, una desde luego manejada por Iberdrola y otra por ACS, se generaron cientos de empleos aquí en Oaxaca, en esta zona para su construcción, y se van a generar otros permanentes para seguirlo operando, en beneficio sobre todo de muchachos, de muchachas, de jóvenes, de ingenieros de la región, que a partir de su conocimiento podrán estar operando también estas plantas. Qué bueno que así sea. Pero además hay otra cosa. También los beneficiarios, y esto es muy importante, de estos proyectos, son los propios ejidatarios, son los propios comuneros, son los propios pequeños propietarios. ¿Por qué razón? Porque las empresas tienen que pagar una renta a los dueños de la tierra. Y la propia fortaleza de los ejidatarios y de los comuneros hace que la renta que reciben por permitir que se usen estos campos les dé un ingreso superior al que obtendrían de cualquier otro uso de la tierra. Es decir, sembrando maíz, por ejemplo, aquí donde estamos parados, que no sé mucho de agricultura, pero en fin, probablemente no sea la tierra más propicia para que se sembrara. No hay riego, por ejemplo, aquí, o por lo menos en este predio, o aunque lo hubiera, lo que se paga de renta por este predio, por esta hectárea donde estamos, seguramente es superior a lo que el dueño o los dueños obtendrían por cualquier otro uso. Por esa razón también beneficia a los ejidatarios, o a los comuneros, o a los pequeños propietarios. Y algo más, la gente que está en la tienda de abarrotes en Santo Domingo Ingenio, o la gente que está en Juchitán, los que trabajan en el súper, o en las farmacias, o en los restaurantes, también ganan. ¿Y por qué razón? Porque la derrama económica que deja precisamente la renta de estas tierras y los empleos que genera, es una derrama económica de gente que va a ir a comprar un poco más a la tienda, que va a ir a comprar un poco más a la farmacia, etcétera, etcétera. Hay actividad económica, hay ingreso económico. Pero sobre todo, amigas y amigos, es generación de electricidad para los hogares de los mexicanos, de una manera limpia, y esperamos que incluso esto pueda llevarnos con la evolución tecnológica a una manera en el futuro más barata. En fin, amigas y amigos, estas obras, tan solo estos dos campos, la Venta 3 y Oaxaca 1, requirieron una inversión de 5,000 millones de pesos. Una derrama económica importante para nuestro querido México, bajo la figura de productor externo de energía. Y como ya dije, una la va a operar precisamente ACS, empresa cercana a la firma Dragados, y la otra será operada por Iberdrola, que ya opera otros campos aquí también. Es una buena noticia, pues, porque esta construcción de campos generó casi 700 empleos y otros más permanentes para operar las propias plantas. Decía hace rato que pasé por San Pedro Tapanatepec para inaugurar la carretera, por cierto, de aquí de La Ventosa hasta Arriaga, la modernización que hicimos. Y yo pasé hace mucho tiempo por aquí cuando recorrí el país en los años 2005 y 2006 rumbo a la presidencia de la República. Y decía que yo pasaba por aquí y estaban nomás los reguiletes, ¿no? Los eólicos chiquititos de CFE, ya la vista de estos parecían así como ventiladores nada más, ¿no? Y dije, ¿por qué Oaxaca tiene 2 megawatts y es de las zonas más importantes del mundo para generar electricidad a base del viento? Y yo me propuse que esta tierra se convirtiera en lo que ya es una de las zonas con el mayor potencial, o la realidad del potencial de generación de energía del viento en esta región. Y primero me tocó inaugurar un parque que a mí me había tocado autorizar cuando yo fui secretario de Energía, y ya me tocó inaugurarlo como presidente, que fue la Venta 2, y ahora pues hemos inaugurado el Oaxaca 2, el Oaxaca 3, el Oaxaca 4, hoy el Oaxaca 1, la Venta 3, y otros más de empresas que también invierten para sus propios proyectos de energía. El Istmo de Tehuantepec, pues, ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad. Un
protagonista de la generación energética de nuestro país. Decía el director de CFE que México es el país con la mayor tasa de crecimiento de energía eólica en el mundo. Cierto, empezamos desde muy poquito y por eso es muy alta, pero eso es muy, muy importante para todos los mexicanos. Se tenían 2 megawatts, hoy tenemos más de 1,300, es decir, ha habido un aumento de 650% y vamos a seguir. Ahorita voy a inaugurar otro de 90 megawatts de una empresa, la empresa de autoabastecimiento para Bimbo. Y hay 32 proyectos en el país que cuentan con permisos para su desarrollo y que suman un poco más de 2,000 megawatts adicionales. Ahorita ya con los que estamos operando, así como estas hélices, a base de viento ya hay más capacidad, es el doble de la capacidad de lo que tiene, por ejemplo, la presa del Cajón en el país, o la presa de la Yesca, que voy a inaugurar la semana que entra. Con viento estamos generando más de lo que se genera, más del doble de lo que se genera en alguna de esas presas, por ejemplo. Me da muchísimo gusto porque hay proyectos en muchas partes del país. México pues está llamado a ser un jugador muy relevante en las energías renovables. Y con eso ganamos todos, amigas y amigos. Hay más electricidad para el país, para promover el desarrollo, para llevarle electricidad a la gente que no tiene, que ya es muy poca por cierto, porque ya tenemos el 99% de cobertura, pero para darle más electricidad disponible a las familias, para que una fábrica que quiera venir a instalarse a cualquier parte de México sepa que tiene ahí corriente, tiene electricidad, y lo mismo para producir un clavo que un automóvil o un avión. Hay electricidad para el sector productivo del país. Ganamos todos en el sentido de que ganan también los dueños de estas tierras porque reciben un ingreso que antes no tenían. Ganan también, amigas y amigos, precisamente la gente que consigue un empleo aquí. En fin, ganamos todos los seres humanos en la medida en que producimos electricidad sin contaminar y sin hacer daño a nuestra querida tierra. Porque sabemos que a la larga o a la corta, como está ocurriendo ahora, mientras más daño hagamos al ambiente, mientras más emisiones de dióxido de carbono virtamos a la atmósfera, más nos va a cobrar la naturaleza con los daños que está causando el cambio climático en todo el mundo. ¿Cuesta prevenir el cambio climático? Sí, pero se calcula que cuesta 10 veces más pagar los daños de las consecuencias del cambio climático que evitar ahora la velocidad de emisiones de dióxido de carbono que estamos teniendo en el mundo. Ojalá esta pequeña aportación de México, no con palabras sino con hechos, a pesar de ser un país en desarrollo, a pesar de ser un país con pobreza, México está dando pasos firmes y siendo una marca precisamente en las economías en desarrollo y en América Latina, precisamente en materia de desarrollo limpio. Yo agradezco mucho a nuestros invitados de las empresas que señalaban que México con esto es un referente en América Latina de energía renovable, y es cierto, nuestro país ya es el mayor productor de América Latina en energía eólica y seguramente llegaremos a ser el mayor productor de energía renovable sin considerar la energía hidráulica, que tiene una complejidad especial. Así que, amigas y amigos, felicidades, mucho éxito, y por favor transmítanles mis saludos a todos los habitantes de esta región bellísima de Oaxaca y de México, con mi gratitud como presidente de la República por estos 6 años de apoyo, de comprensión y de cariño que tanto he recibido. Muchas gracias.